Vamos a revisar el interés compuesto. La diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es que en el interés simple el capital no varía. Ese interés nos va a generar siempre los mismos intereses de forma constante de acuerdo a la tasa pactada en el periodo pactado. En el interés compuesto no es así. Los intereses que se generan se suman al capital original en periodos establecidos y a su vez van a generar un nuevo interés adicional en el siguiente lapso. En estos casos se dice que el interés se capitaliza o es interés capitalizable. Por ejemplo, si tenemos aquí una comparación entre el interés simple y el interés compuesto con una cifra de 1.000.000 a 10% de interés anual, veríamos el siguiente comportamiento. En naranja tenemos el interés simple. En el periodo 0, digamos que es el día de hoy, pues bueno, tenemos 1.000.000 de pesos. En el periodo 1 se incrementaría un 10% el valor de este capital, tendríamos 1.100.000. En el periodo 2 otros 100.000, tendríamos, si aquí obtuviéramos el monto, tendríamos 1.200.000. Pues bueno, cada año se va incrementando un 10%, entonces al año 10 ya tendría el valor de 2 millones. Si me voy a 20 años, pues bueno, tendría 3 millones. Como vemos en el interés simple, los rendimientos siempre son los mismos, vemos una recta, ¿no? Vemos que esto va teniendo un incremento constante. En el interés compuesto no es así. Digamos que para el primer periodo sí da el mismo rendimiento que el interés simple, pero dado que estos 100.000 se suman al capital, ahora esa tasa del 10% ya no es sobre 1.000.000, sino es sobre 1.100.000. Entonces daría un poquito más. Ya para el tercer periodo en la gráfica se empieza a ver cómo este interés compuesto se despega. Para el periodo 12 ya el capital ya no está generando intereses a partir de 1.000.000, sino de 3 millones. Y es el 10%, pero no del millón original, sino de 3 millones. Esto es porque en el interés compuesto se parte de que esos intereses se van sumando al capital y entonces el capital va a generar, al ser mayor, pues va a generar más intereses y esto se convierte en una curva. Una curva que conforme pasa el tiempo, pues bueno, nos va actualizando, por decirlo así, el valor del capital y ahora ese capital genera más intereses y esos intereses mayores se aumentan al capital. Pues bueno, así es como en realidad se comportan por ejemplo, las deudas. Vamos a ver estas fórmulas para el interés compuesto. Tenemos un monto que es nuestro valor futuro, va a ser igual al capital por 1 más i, y ahora no multiplicamos por n, que eran los periodos, sino que esto se eleva a la potencia de n. Esa n sí va a ser el periodo pactado, pero también van a ser los periodos, el número de periodos por el cual se va a ir capitalizando ese interés, es decir, cuántas veces se va a estar sumando el interés al capital. Si nosotros quisiéramos calcular la tasa de interés, pues bueno, tendríamos que calcular raíz de n de m entre c menos 1. Si requerimos el capital, sería el capital igual al monto entre 1 más i a la n. Y si queremos calcular los periodos por los cuales esto fue invertido, sería el logaritmo base 10 de m entre c y el logaritmo base 10 de 1 más i. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros quisiéramos calcular un monto, es decir, un valor futuro, se obtiene un préstamo por 250.000 a una tasa de interés del 12% anual convertible semestral. ¿Cuánto se pagaría al cabo de 2 años? O sea, estoy diciendo que que se obtuvo, estos 250.000, se van a pagar en 2 años a esta tasa del 12% anual. Pero es convertible semestral, o sea que los intereses que se generen en un semestre, en 6 meses, se van a sumar al capital y ese nuevo capital nos va a generar la siguiente cantidad de intereses. Bien, entonces, pues bueno, el monto es mi incógnita, mi tasa de interés es el 0.12% anual, el periodo pactado son 2 años, pero como la capitalización es semestral, tendría que manejar esos 2 años en términos de semestres. Y mi capital es de 250.000. Aquí podemos ver que hay 3 tiempos, que es el tiempo del interés, de la tasa de interés. Tengo esta tasa de interés en términos de años, es un 12% anual. Tengo que esto se va a pagar en 2 años y se está convirtiendo de forma semestral.
Aquí entonces tengo dos cifras en años y una en semestres. A diferencia del interés simple, en el cual únicamente tenía que hacerlos uniforme tanto a los periodos como a la tasa de interés, aquí todo tiene que estar de acuerdo a cómo se está convirtiendo, a cómo se está capitalizando ese interés. Y dado que está siendo convertible semestral, mi tasa de interés tiene que estar en semestres y mis periodos tendrán que ser en semestres. Así entonces, aquí en la fórmula tengo 250,000 por 1 más, y este 0.06 sería mi tasa de interés semestral. Si era 12% anual, lo divido entre 2 y ya es 0.06. Y esos 2 años, que son mis periodos de capitalización, pues tendría que hacerlos semestrales. Entonces, en vez de ser 2, sería 4 y obtendría este monto por 315,619. Vamos a ver un ejemplo buscando el capital. Entonces ahora la incógnita es el capital y serían los mismos datos, ¿no? Aquí nuestro monto es el que obtuvimos anteriormente de 315,619.24. La fórmula es capital igual a monto entre 1 más i a la n. Entonces sería sustituir los datos. Aquí está el monto, mis 2 años en términos de 4 semestres, mi tasa que era anual en términos semestral, y obtendría el valor de 250,000. Si yo quisiera obtener la tasa de interés, pues bueno, aquí la incógnita es mi interés. Interés igual a raíz de n entre m entre c menos 1. Pues bueno, si sustituyo, aquí va el monto, el capital, los 4 periodos, menos 1, me daría 0.06 semestral, y esto ya si lo multiplico por 2 sería un 12% anual. Si yo quisiera calcular los periodos, entonces ahora mi incógnita es n, y aquí en la fórmula el logaritmo de m entre c sobre el logaritmo de 1 más i. Mi m entre c sería 315,619.24 entre 250,000 entre 1 más 0.06. Esto me daría el valor de 4, que son los periodos. Vamos a revisar las tasas equivalentes. Entendemos como tasa nominal la tasa de interés que se aplica, la tasa de interés pactada. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de interés compuesto, tenemos también una tasa efectiva, que es la tasa de interés aplicada tomando en cuenta las capitalizaciones. La fórmula es la siguiente: es la tasa de interés efectiva va a ser igual a 1 más mi tasa de interés nominal. Estas dos tienen que estar en los mismos tiempos. Y la m son mis periodos de capitalización. A todo esto se le resta 1. Por ejemplo, ¿cuál sería la tasa efectiva de interés de una tasa nominal de 30% anual si las capitalizaciones son mensuales? Aquí entonces mi tasa nominal del 30% anual va a ser, lo voy a llevar a un año en capitalizaciones mensuales. Entonces mi m, que sería un equivalente a mi n, sería de 12. Y decíamos que esta es la fórmula. Entonces sería 1 más 0.025, que 0.25 es este 30% anual llevado a mensual, a la 12 menos 1. Esto me daría 0.3448, es decir, 34.48% anual. Como vemos, aquí la tasa efectiva es mayor que la tasa nominal. Aquí lo que estoy diciendo es que si yo quisiera obtener ese mismo rendimiento con interés simple, tendría que tener una tasa del 34.48% anual. Un 30% anual con capitalizaciones, es decir, un 30% anual cuando es interés compuesto, equivale a 34.48% anual si fuera interés simple, ¿no? Esto permite de alguna manera poder comparar tasas, ¿no? Digamos que me convendría más tener un rendimiento de 25% simple, o tener 20% con capitalizaciones mensuales. Pues bueno, tendría que ver cuál es la tasa efectiva de ese 20% que es de interés compuesto, y entonces sí tengo un punto para comparar. Bien, entonces de tarea van a resolver el grupo de ejercicios de interés compuestos que están en Moodle. Nada más, recuerden, sean cuidadosos con los tiempos. Me refiero al tiempo de la tasa de interés, el de los periodos de inversión y el de las capitalizaciones. Y eso sería todo.